Más autoridades, expositores y asistentes, quiero darles a todos una muy cordial bienvenida a este que es nuestro primer curso de obstetricia organizado por SEMUS Puerto Montt. Como presidenta de SEMUS, quiero agradecerles en forma muy especial a nuestros expositores y también a todos los asistentes. Gracias a ustedes la actividad es lo que va a hacer hoy día. Este curso tiene por objetivo discutir algunos de los tópicos que son más preguntados por nuestros pacientes, por lo que busca entregar las herramientas que nos permitan dar una mejor atención. Contaremos con la participación de médicos, de matronas, de internos, de alumnos de medicina, del Hospital de Puerto Montt y del Hospital de Valdivia. Después de las charlas, ustedes van a poder hacer todo tipo de preguntas, ¿ya? Así que tienen que aprovechar esta instancia. Ahora, antes de dar inicio a las exposiciones, me gustaría compartir con ustedes un poco lo que es la historia de SEMUS. SEMUS es la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad San Sebastián. Fue fundada acá en Puerto Montt en el año 2012. Y esto se fundó después de que asistimos a un congreso en la Universidad de Concepción. Inicialmente, uno puede compartir en esa instancia con alumnos de otras casas de estudios y uno se da cuenta que todos están representados por academias o por sociedades científicas. Hasta el 2012 nuestra universidad no contaba con esa instancia de representación. Hasta gracias al esfuerzo de mis compañeros, que hoy día en realidad son mis amigos, que han trabajado en forma constante y permanente por realizar actividades de este tipo, pero también por apoyar el trabajo que han hecho muchos estudiantes de medicina, desde primero hasta séptimo año. Quiero también aprovechar la ocasión de agradecer a la doctora Paola Garcés, al doctor Alejandro Caroca, que han entregado su apoyo en forma permanente desde el principio, al doctor Enrique Sigas, que está con nosotros, que es el director del curso, y sin la ayuda de él, la verdad es que no podríamos estar acá asistiendo a las charlas que vamos a ver. Pero antes que todo eso, quiero entregar un abrazo cordial, un saludo especial a los que son mis amigos, mis compañeros, que son parte de la directiva de SEMUS. Y quiero entregar en el fondo el cargo porque ya no voy a ser presidenta, sino que es mi amigo, es mi ejemplo, que es Gonzalo Muñoz. Así que los dejo con él, por favor, un aplauso, porque sé que antes de que se siente la Connie, queríamos darle una sorpresa a nombre de todo el equipo de la sociedad científica. Como ella ha estado desde que comenzamos con la sociedad y ha sido principal en todo lo que hemos hecho hasta el momento, así que le voy a pedir un gran aplauso. Le vamos a dar una sorpresa acá a la Connie. Ya, entonces comenzamos con el curso de obstetricia. En primer lugar, les quiero contar que están todos siendo grabados en este momento. Estamos siendo transmitidos por internet, en vivo, en nuestra página web, que es semuspm.cl/streaming. Ya pueden ver la transmisión online y de ahí les vamos a ir avisando más rato cómo va el rating. Para empezar, ya la Connie les contó que somos la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de acá de la San Sebastián de Puerto Montt. Estamos compuestos de estudiantes de medicina de todos los años. También este año incluimos a estudiantes de bachillerato en ciencias, el Cristóbal y la Natalia, y participamos en la ANACEM, que es la Asociación Nacional de Academias Científicas de Medicina. Como objetivo, entonces, es contribuir a la formación como médicos y profesionales de la salud, en resumidas cuentas. Y creamos distintas actividades como talleres, congresos, cursos como este, jornada de investigación que tuvimos hace poco en octubre, etc. La directiva, entonces, acá de este curso de obstetricia está el equipo completo: Cristóbal, que es de bachillerato, Nicolás de tercero de medicina, Carlos igual, la Lili de quinto, Felipe también, el Javier de segundo, la Natalia de bachillerato, la Sonia de tercero de medicina, profesor interno, de séptimo, la Mónica de quinto, la Daniela Ibarra también de quinto, Cecilia también, la Karen igual de quinto y el Alfonso también de quinto. ¿Cuáles son los beneficios de ser parte de la sociedad científica? Bueno, son varios, pero en general, como para los estudiantes,
descuento de las actividades científicas que se realizan a nivel nacional en distintas escuelas de medicina, y también la representación como estudiantes de medicina frente a las otras escuelas. Apoyo en distintos trabajos científicos y también en la organización de distintas actividades como esta, de las distintas especialidades que quieran desarrollarse en el futuro. Y para hacerse socio está todas las instrucciones en la página web, ¿ya? De hecho, vamos a tener también un stand en el coffee break para que se puedan inscribir si quieren ser socios y también saber qué otros beneficios pueden tener. Les voy a mostrar brevemente algunas de las actividades que hemos tenido. El año pasado esta fue nuestra primera actividad grande, que fue la primera jornada de investigación, que fue en el 2013. Acá algunas fotos del evento. Tuvimos expositores, un psiquiatra, el doctor Caruca que expuso, en este mismo lugar, un coffee break. Aquí hay un adelanto de lo que se viene más ratito en el coffee. Hay nuestros amigos de Bagó que nos han apoyado desde el comienzo de nuestras actividades y que estamos muy agradecidos. Esa fue la primera actividad. La segunda actividad que hicimos fue el curso de sutura, que esto también fue el año pasado. Aquí está el equipo que participó. Esto lo hicimos en el Hospital Viejo de Puerto Montt con la doctora Andrea Truaner, el doctor Maggi, que también presentó. Ahí están los chicos aprendiendo a suturar. También otras actividades que participamos, además de cosas que organizamos nosotros también colaboramos en otras actividades, como así fue en el Congreso Chileno de Neurocirugía, Neurología y Psiquiatría, que fue ahora en octubre. Aquí está el equipo que pudieron participar en el Congreso. Y lo más reciente que tuvimos fue la segunda jornada de investigación, que fue ahora en octubre, el 24 de octubre, y que aquí está el equipo que participamos. Fue una jornada bastante buena. Yo creo que fue un evento bien completo, con alto nivel científico comparado con el primer evento que hicimos en 2013, que hay algunas fotos de la jornada. Ahí tenemos un premio que le vamos a dar a los expositores. Y ahora los quiero invitar a los que no, bueno, yo creo que todos conocieron acá la página web nuestra donde se tuvieron que inscribir. Aquí vamos a ir publicando constantemente los otros proyectos que vamos a tener. Y lo otro que tenemos también es el Facebook, que aquí, bueno, hemos ido aumentando de a poco el número de me gusta, pero lo importante es que si se hacen seguidores, así los vamos a ir informando de todas las actividades que vamos a hacer en el futuro. También tenemos el Twitter, que el otro día nos retuiteó la Municipalidad de Puerto Montt y obviamente la U. Y bueno, ahora lo que les voy a contar es cómo va a ser el programa de hoy. Ya tuvimos la inscripción, ya está aquí de los inscritos. Vamos a comenzar con Karen Herrera, estudiante de quinto año, con el tema de nutrición en el embarazo. Después viene la Iris Schulz con el tema de hiperemesis gravídica, cuándo y cómo tratarla. Después viene el doctor Cárdenas con problemas dermatológicos frecuentes en la embarazada. Y después nos presenta nuestro anfitrión, Alfonso Batz, embarazo tardío, los riesgos y la consejería tardía. En el segundo bloque, que entre medio vamos a tener el coffee break que nos apoyó el laboratorio Bagó. Comenzamos con Alejandra, con lactancia materna, y va a hablar sobre los bancos de leche materna. El doctor Pablo Moore va a hablar de las nuevas guías de manejo de monitoreo fetal y la aplicación para smartphones. Después viene a las 5:10 una presentación bastante interesante, que es de los cazadores de mitos del embarazo. Aquí se va a hablar, el doctor Silva va a presentar preguntas frecuentes y las realidades y mitos que hay respecto al embarazo. Después a las 5:30 vendremos a empezar con los bancos del embarazo, cuándo derivar, diagnósticos diferenciales. Y para ir finalizando la ceremonia de clausura, que aquí vamos a incluir un sorteo de un uniforme completo, aparte de nuestro auspiciador Vescalmed, que va a sortear el que gane, bueno, si es estudiante de medicina, de interno o de obstetricia, tiene un uniforme completo que vamos a sortear al azar entre todos los que están inscritos. Y también la entrega de certificados. Ya, entonces la modalidad va a ser que cada presentador va a tener 15 minutos de tiempo. Después de esto va a realizar una pregunta al público, y esa pregunta, la idea es que se ofrezca alguien del público a responderla. Vamos a tener premios también al primero que responda bien. Y después va a haber un tiempo para responder preguntas hacia el expositor.
Entonces con esto damos inicio al primer curso de obstetricia de CEMUS Puerto Montt. Muchas gracias. Bueno, abrirá este primer curso de obstetricia una alumna de quinto año de medicina, Karen Herrera, con el tema nutrición en el embarazo, qué se aconseja y qué no. Bueno, a todos los presentes, muy buenas tardes. Yo les voy a comenzar a hablar un poquito acerca de la nutrición en el embarazo. Bueno, lo primero que tenemos que saber es para qué es importante conocer acerca de la nutrición en el embarazo. Por ejemplo, al asegurar una óptima nutrición antes, durante y después del embarazo, nos vamos a enfocar básicamente en disminuir la morbimortalidad materno y fetal que se relaciona con los cambios del peso de la madre y los hábitos alimenticios que muchas tienen. Y además porque vamos a disminuir algo muy importante, que es la obesidad residual que muchas mujeres logran después del embarazo y les cuesta mucho retomar el peso antes del embarazo. A modo de introducción, y solo para tenerlo más o menos claro, el embarazo es un estado anabólico, por lo tanto está constantemente demandando energía. Por lo tanto, también tenemos que saber que las calorías son el factor nutricional más importante que van a determinar el peso del bebé al nacer. Y lo más importante es que los cambios que vamos a instaurar antes del embarazo y durante tienen que ser cualitativos y no cuantitativos. Y aquí también quitamos al tiro el mito de que no tienen que comer por dos, y si es un embarazo múltiple, menos por el número de huevos que tengan en la guarida. Aquí podemos ver una tabla en la cual muestra la ingesta recomendada de algunos nutrientes, y vamos a destacar que, por ejemplo, las calorías aumentan levemente en una mujer embarazada con respecto a una que no, al igual que los folatos, que aumentan en un 50%, y el hierro. Son tres fundamentales que tenemos que tener claro, y el resto básicamente se mantiene más o menos estable. Así que esos son los tres que tenemos que tener más presentes. Bueno, entonces la consejería nutricional idealmente tiene que comenzar en el periodo preconcepcional, mantenerla durante el embarazo y postergarla posterior a la lactancia. Y en base a 4 pilares: el estado nutricional, los hábitos de la paciente, los cambios en la dieta y los suplementos que sean posibles en cada paciente. En cuanto al estado nutricional, tenemos que saber que hay morbilidad asociada con respecto al estado nutricional que tiene la madre antes de quedar embarazada. Entonces vamos a tener nuestras 4 pacientes con un IMC bajo, con un IMC normal, un IMC con sobrepeso y un IMC obesa. Entonces, para que ustedes sepan, hay morbilidad, por ejemplo, hay mayor riesgo de parto prematuro, de retraso del crecimiento uterino, aumenta 70 veces en estas pacientes con bajo peso, y de alteraciones en la fertilidad. Y en el grupo de las pacientes con sobrepeso y las obesas van a tener mayor riesgo de macrosomía, de síndromes hipertensivos, diabetes, embarazos de postérmino y partos instrumentales. Entonces, nosotros es conocido y es obvio que la mujer tiene que subir de peso durante el embarazo. Entonces, ¿en base a qué aumenta el peso? Aquí vamos a ver una tabla en la cual ahí nos vamos a poder dar cuenta que el feto aporta básicamente entre 3 y 4 kilos, en los depósitos de grasa son como 3,5 kilos aproximadamente, el líquido amniótico casi 1 kilo, la hipertrofia uterina 1 kilo, la placenta 700 gramos y el crecimiento de las mamas también 1,5 kilos más o menos. Entonces vamos a tener nuestras mismas 4 pacientes, las cuales nosotros vamos a esperar que idealmente nuestra paciente bajo peso en un embarazo único aumente entre 12,5 a 18 kilos durante todo el embarazo. Nuestra paciente con un IMC normal esperamos que aumente entre 11,5 y 16 kilos, y en un embarazo gemelar, en un embarazo múltiple, que aumente entre 16,8 y 24,5. Una paciente con sobrepeso idealmente se espera que aumente entre 7 a 11,5 kilos, y en un embarazo múltiple 14 a 22,7. Y nuestra paciente obesa, lo ideal es que aumente solo lo netamente posible. O sea, los 5 a 9 kilos, que como vimos anteriormente estaban distribuidos en lo estrictamente necesario, y en un embarazo múltiple entre 11,4 y 19 kilos. Hay que destacar que este aumento de peso no es global, no es que tengan que subir esto constantemente todo el embarazo, esto es durante todo el embarazo, por lo tanto, la mayoría de los pacientes, vamos a ver más adelante, que por las náuseas y los vómitos pueden no aumentar de peso durante el primer trimestre,
la mayor parte del peso se gana durante el segundo trimestre y hace una especie de plató el tercero. En cuanto a los hábitos, bueno, saben que tienen que suspender el tabaco, el alcohol, no ingerir drogas. Y en cuanto a los fármacos, la idea es que se los informen todos los fármacos que consumen habitualmente antes de quedar embarazadas, ya que hay algunos que hay que suspender antes y otros que suspender durante el embarazo. En cuanto, como les decía, las náuseas y los vómitos puede ser una causa frecuente de que los pacientes no ganen peso durante el primer trimestre, por lo cual los pacientes tienen que saber que no tienen que dejar de comer. Idealmente tienen que fragmentar las comidas, evitar los periodos de ayuno, que vamos a ver más adelante. Las pacientes embarazadas hacen lo que se llama inanición acelerada, que es que producen cuerpos cetónicos más rápido que los pacientes que no están embarazadas. Por lo tanto, esto se cree que tienen efectos a largo plazo en el feto. Dentro de los alimentos permitidos, en verdad la gran mayoría está permitido. Lo que pasa es que hay que recalcar que el consumo de los alimentos lácteos pasteurizados se mantenga constante desde un periodo preconcepcional, al igual que los alimentos ricos en folato como las acelgas, los brócolis, los frutos secos y la fibra. En cuanto a los alimentos restringidos, aquí tenemos que tenerlos un poquito más claros para explicarles a nuestros pacientes por qué están restringidos. Y por ejemplo, los pescados en lata y los pescados crudos son ricos en mercurio, por ejemplo el atún. Y estos se han visto relacionados con daño del sistema nervioso central del recién nacido, con déficit motor, deterioros cognitivos o hasta alteraciones conductuales durante la infancia. Así que preferir los pescados que son bajos en mercurio, como el salmón, por ejemplo. En cuanto a las carnes, decirle a nuestros pacientes que no consuman ningún tipo de carne cruda por el riesgo de toxoplasmosis y que ojalá traten de no consumir el hígado de los animales, ya que es rico en vitamina A y que vamos a ver más adelante, la vitamina A se cree que es teratogénica en altas dosis. En cuanto a la cafeína y todos los productos que tengan cafeína, se han visto mayor riesgo de aborto, parto prematuro y retraso del crecimiento intrauterino. Al igual que los alimentos irritantes gástricos y los condimentos, producen mayor reflujo y mayor pirosis, más que lo que tiene una embarazada. Y decirle a nuestros pacientes que las frutas y las verduras siempre las consuman bien lavadas. Siguiendo con los alimentos restringidos, dejar claro que no tienen que consumir lácteos no pasteurizados por el riesgo de listeriosis y de brucelosis, y que dentro de los endulzantes, en general, la mayoría son seguros, pero a dosis muy bajas. Por lo tanto, se ha visto, por ejemplo, que la sacarina se elimina más lentamente en el feto, y en estudios en ratas se ha visto que tienen mayor riesgo de cáncer de vejiga las ratas recién nacidas. Por lo tanto, se prescribe que ojalá se deje de lado la sacarina durante el embarazo. Y en cuanto al aspartamo, no solo como endulzante, sino que también dentro de las bebidas cola, por ejemplo, se cree que en altas dosis también es teratogénico, ya que su dosis segura es bastante baja. Así que también ojalá prescribir otro tipo de endulzante. En cuanto al maní, se ha visto mayor riesgo de enfermedad atópica en el recién nacido, pero no hay estudios que avalen esto, solo hay casos aislados descritos. Y en cuanto a las hierbas, en verdad, al desconocer el origen y la pureza de las hierbas, se desconoce qué hacen en sí en el organismo, así que también el uso es controversial y totalmente desconocido. También tenemos que tener claro que tenemos poblaciones especiales dentro del embarazo, por ejemplo las pacientes vegetarianas. Y aquí tenemos que evaluar individualmente el tipo de alimentos que excluyen de la dieta para ver si necesita suplemento o no. Y aquí, por ejemplo, podemos destacar que se ha visto en estudios que las pacientes que consumen dietas ricas en fitoestrógenos, como los productos derivados de la soya, por ejemplo, tienen mayor riesgo de hipospadia en el recién nacido. En cuanto a las pacientes diabéticas, lo ideal y lo principal es que tengan un buen control antes de que queden embarazadas. Y para así, después de esto, poder controlar igual que una paciente no diabética. Así que hay que reforzar los buenos hábitos dietéticos en estas pacientes. Y ojo con los endulzantes artificiales, que es lo que les comenté recién. En cuanto a las pacientes que consumen dietas libres de gluten, por ejemplo, las pacientes con enfermedad celíaca sin tratamiento, la mayoría tiene alteraciones en la fertilidad, por lo tanto van a ser tratadas por especialistas, así que tenemos que derivarla. En cuanto a las pacientes con enfermedad celíaca con tratamiento, se pueden tratar y seguir igual que una paciente sana. Y en cuanto a las pacientes sanas que optan por consumir dietas libres de gluten, la verdad es que hay que evaluar caso a caso si tienen algún riesgo de déficit de vitamina o de folatos o de hierro. En cuanto a las pacientes que son intolerantes a la lactosa, se cree que durante el embarazo, durante el segundo y tercer trimestre, el tránsito intestinal de la madre disminuye. Por lo tanto, hay como un acostumbramiento de las bacterias a un medio mayor o más rico en lactosa. Por lo tanto, debería haber una mejora transitoria en estas pacientes, pero si no lo hay y la paciente no tolera los lácteos,
y no puede consumir productos sin lactosa, habría que evaluar suplementos calcio, pero vamos a ver más adelante. Otra población especial son las adolescentes, ya que el embarazo a menor periodo posmenarque va a requerir mayores requerimientos energéticos, por lo tanto, de por sí los adolescentes son una población que van a requerir consejería nutricional a lo largo de todo el embarazo. Ahora, netamente lleno de los suplementos, bueno, saber que el ácido fólico, el primero que vamos a hablar, es una vitamina A hidrosoluble, por lo tanto no se va a almacenar en grandes cantidades. Así que pasado un periodo que no consumamos folatos, nuestras reservas van a caer drásticamente. Y ahí se postulan dos esquemas de suplementación. Uno son 0,8 miligramos día, que el target de este esquema en realidad es controversial. Hay estudios que postulan a todas las pacientes se les dé esta dosis, y hay estudios que solo sean factores de riesgo, población con factores de riesgo, llámese diabética, epiléptica, que tenga bajo acceso a los productos ricos en folato, o que tenga bajo nivel socioeconómico por lo mismo. Y otro esquema de tratamiento, que este es de regla, son 4 miligramos día para las pacientes con antecedentes de un recién nacido con defecto del tubo neural. Y se postula que estos esquemas se instauren desde el periodo preconcepcional, es decir, un mes antes de que la paciente quiera quedar embarazada, y se prolongue durante los 3 primeros meses del embarazo. En cuanto a la fortificación, se había creído que al instaurar la fortificación de folatos en los alimentos se iba a dejar de lado la suplementación del ácido fólico, pero la verdad es que se ha visto que con la fortificación no nos aseguramos de que todas las pacientes reciban la misma dosis de folatos, por lo tanto sí o sí se sigue prefiriendo la suplementación antes que la fortificación. Y en cuanto si lo vamos a elegir como monodroga o como multivitamínico, se prefiere que sea como monodroga, ya que la mayoría de los multivitamínicos son ricos en vitamina A, que como les dije antes, se cree que es teratogénica, y vitamina D, que podemos ver más adelante que puede causar hipercalcemia, pero en verdad es bastante raro. En cuanto al hierro, la pérdida total durante el embarazo y la lactancia son de 1000 miligramos aproximadamente, por lo tanto, se postula que en mujeres no anémicas la suplementación sea de 15 a 30 miligramos día, 1 a 3 veces por semana, para que esto aumente 1 gramo al litro la hemoglobina y 14 gramos de peso al nacer. Pero así no se han visto beneficiadas las mujeres no anémicas que están bien nutridas. No se han visto si tienen realmente efecto que se suplemente con hierro. Y las mujeres anémicas sí o sí requieren suplementación con 30 a 120 miligramos día hasta corregir la anemia. En el caso del calcio, el feto a lo largo de todo el embarazo requiere aproximadamente 30 gramos de calcio para todo su desarrollo. Y esto básicamente durante el último trimestre. Esto es realmente y es claramente inferior a los depósitos y a las reservas que tiene la madre. Por lo tanto, estos son fácilmente movilizables en el caso de que el feto los requiera. Así que no se ha visto beneficio con suplementación de calcio. Y además los requerimientos de calcio durante el embarazo y en mujeres no embarazadas no aumentan, siguen siendo los mismos. Y en cuanto al calcio como prevención de la preeclampsia, la verdad es que faltan estudios que avalen este uso. En cuanto a la vitamina D, se desconocen los niveles normales durante el embarazo, pero lo que sí se ha visto es que en hipovitaminosis D hay resultados adversos maternos y fetales, pero esto no se sabe si es la causa, si la hipovitaminosis es la causa de los resultados adversos o si es solo un indicador de mala salud. Así que por lo tanto también nos faltan estudios para avalar el uso de suplementos de vitamina D. En cuanto al zinc, se ha visto que la deficiencia severa de zinc puede producir retraso del crecimiento uterino, pero a la vez, si suplementamos el zinc, se han visto que nos vamos hacia el otro extremo y tenemos recién nacidos macrosómicos o grandes para la gestacional. Así que también su uso es bastante controversial. Y en cuanto a los multivitamínicos, como les he venido repitiendo ya harto, son ricos en vitamina A, que lo que se cree que es teratogénico, así que ojo con los productos Herbalife que tienen alta vitamina A. Y los únicos que se han visto beneficiados es una población que tiene deficiencia endémica de vitamina A, que está en el sudeste asiático y en África subsahariana. Y también son ricos los multivitamínicos en vitamina D, que pueden producir hipercalcemia, pero en verdad también es bastante raro. En cuanto al yodo, altas dosis se cree que puedan producir bocio fetal y se han encontrado casos aislados de esto, pero el suplemento también está solo guardado para zonas endémicas que sean deficientes de yodo, como por ejemplo en el Reino Unido. Y en cuanto al el flúor se puede obtener de varias fuentes, por lo tanto, en mujeres que solo consuman agua embotellada sin flúor, tampoco se postula y se benefician con los suplementos de flúor. Además,
el flúor, los beneficios son netamente tópicos y post-erupción dental, así que tampoco se avala la suplementación. Entonces, a medida de conclusión general y de como englobar todo lo que hemos hablado, lo más importante es que la consejería idealmente se tiene que empezar en el periodo preconcepcional para así guiar a la paciente durante todo el embarazo y que adopte estos hábitos para el resto de su vida. También saber que la ganancia de peso y dejarles claro a las pacientes no es que tengan que comer por 2, por lo tanto no es que tengan que sumar mucho más peso del que no necesitan, ya que después les va a costar mucho bajar. Tener claro también los alimentos restringidos y saber por qué están restringidos para así poder hacerles ver a nuestros pacientes por qué no lo deben consumir. Y en cuanto a la suplementación con ácidos fólicos, que es lo único que está evaluado y se ha visto probado los beneficios, tener claro la suplementación en los pacientes con defectos del tubo neural. Y el otro es bastante controversial, pero si tenemos una paciente con factores de riesgo, lo ideal sería suplementarla también en el periodo preconcepcional. Y las otras suplementaciones, evaluar también caso a caso si es que es necesario. Así que ahora, no sé si alguien se anima con responder una pregunta, ¿verdad? No es nada que no haya dicho, no es nada que se me haya ocurrido recién. ¿Alguien que quiera responder a mí? Es fácil, es la alternativa. Y con premio. Y con premio. ¿Alguien? Haz la pregunta. ¿La hago? Por si alguien se anima a responder. Ya. Entonces, ¿cuál de estas aceleraciones es correcta? A. La mayoría de las mujeres recupera su peso posterior al embarazo. B. Los requerimientos de calcio aumentan levemente durante el embarazo. C. Solo hay patologías descritas en pacientes con obesidad preconcepcional. D. En pacientes con antecedentes de defecto del tubo neural, la suplementación con ácido fólico es obligatoria. Y la E. El factor nutricional más importante en la determinación del peso al nacer es el peso de la madre. ¿Quién quiere responder? Ella levantó la mano. ¿Cuál? Después te la di. Ya, muy bien. Paso adelante. Vas adelante a recibir su premio. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Hola. Tengo una consulta en relación a cuando tú hablas de la consejería y la importancia que tiene y estos diagnósticos que se hacen diferenciales, déficit bien específicos de cosas que no se realizan actualmente. ¿Cómo se propone hacer un diagnóstico real del estado nutricional de una mujer preconcepcional? Idealmente, y lo más importante, es preguntar por los hábitos alimenticios. Si consumen dietas equilibradas, que es lo básico. En realidad no es que coman cosas tan rebuscadas. Lo ideal es que coman equilibrado antes del embarazo. Para así, hay cosas, por ejemplo, como estábamos hablando, los alimentos están fortificados con folato. Entonces, en pacientes que tienen muy mala ingesta, podrían tener déficit de folato. Así que en realidad lo principal es que en el periodo preconcepcional se pregunten acerca de los hábitos que tienen, si tienen dietas equilibradas y se consumen de todos los grupos de alimentos. Es eso básicamente. ¿Alguna otra duda? Hay otra duda. Sabes que creo que es bien importante también no olvidar referir a la nutricionista, que es la profesional idónea para todo este tipo de dietas, sobre todo preconcepcionales durante el embarazo. Sí, muy importante también. En caso de cualquier cosa también hay que tenerlo muy presente. Y sabes que voy a complementar aquello. Yo soy matrona y trabajo en atención primaria. Entonces me ha ocurrido que en el último año se han presentado hartas chiquillas muy jóvenes con trastornos alimenticios no embarazadas. Desgraciadamente la pesquisa es posterior al embarazo y como todo es recidiva de un trastorno psicológico psiquiátrico, generalmente son ingresos tardíos. Por lo tanto, el manejo también es bien de choque, ¿no? Es difícil hacer esta prevención preconcepcional. Y el manejo muchas veces es terciario, mórbido en el caso de embarazo en alto riesgo, y por otro lado también psiquiátrico.
Entonces, quizás sería bueno en el tema nutricional, cuando hay la pesquisa o sospecha de una alteración, la derivación también a un equipo de salud mental. Porque la verdad es que uno aconseja y aconseja y aconseja y aconseja. ¿Ya? Pero a veces lo que está ocurriendo finalmente es un trastorno mayor que va más allá de los accesos económicos o hábitos de ser vegetariano, vegano o toda la variedad que hay ahora, ¿no es cierto? Pero a veces hay trastornos severos, o sea, anorexia, bulimia, y la verdad es que las repercusiones fetales son bien importantes. Llamamos al director del curso, Gonzalo Muñoz, para que haga un presente a la expositora. Para continuar el curso, una interna de sexto año de nuestra institución nos hablará acerca de hiperemesis gravídica, cuándo y cómo tratarla. Recibamos con un gran aplauso a Iris Turus. Buenas tardes. Sí les voy a presentar una revisión que hice sobre hiperemesis gravídica. Bueno, a modo de introducción, sabemos que la hiperemesis gravídica es una consulta muy frecuente, principalmente en los vómitos del embarazo, que principalmente están en el primer trimestre, entre las 6 y las 9 semanas, y que cuando llegan a comprometer la calidad de vida o el estado de la madre, ya recibe el nombre ya de hiperemesis gravídica. Bueno, los objetivos del tratamiento principalmente son reducir la sintomatología a través de cambiar la dieta, factores ambientales o llegar a medicamentos, corregir consecuencias o posibles complicaciones que pueda tener la hiperemesis, como hipocalemia, alcalosis, deshidratación, y minimizar los posibles efectos que pueda causar en el feto. Bueno, como aproximación inicial ante una paciente que consulta por hiperemesis, primero tenemos que ver sus hábitos alimenticios y recomendarle y sugerirle que comer en pequeñas cantidades y más seguido, porque generalmente los pacientes comen 3 veces al día o 4 en grandes cantidades y eso puede aumentar la sensación de náusea. Evitar alimentos condimentados, el café, comidas dulces, preferir las comidas frías, ya que se dice que las comidas calientes con el olor estimulan más los reflejos nauseosos, y preferir el consumo de proteínas antes que los alimentos altos en grasas o carbohidratos. Medidas ambientales, que son medidas más generales que pueden ayudar a los pacientes. Evitar los olores fuertes, los ruidos, porque dicen que también esto tiene altos elementos de estrés de la mamá. Pieza cerrada, pararse abruptamente y principalmente acostarse inmediatamente después de comer. Generalmente recomiendan unas 2 horas o 1 hora antes de comer, antes de dormirse. Dentro de las medidas no farmacológicas tenemos como la acupuntura o la acupresión, que no se ha demostrado mayor beneficio, pero sí se sabe que tiene un potente efecto placebo y se puede recomendar ya que no tiene efectos adversos. Otras medidas no farmacológicas tenemos la hipnosis, que ha sido reportada que es bastante útil en algunas pacientes y puede complementarse también con psicoterapia, principalmente en estas pacientes que nosotros encontramos que tienen un gran componente ansioso más que por su propio estado de gravidez. Otros tratamientos que pueden ser complementarios y no necesariamente farmacológicos, está demostrado el jengibre, que se ha comparado con el placebo y que demuestra ser más efectivo,
que tiene unos efectos bastante similares a los de la vitamina B6, y que las dosis, las que se podrían recomendar en este caso, serían de 1 a 1,5 gramos al día en polvo, en té, incluso en bebidas como ginger ale o algo así. Algunos pacientes han demostrado que les funciona. Bueno, dentro de los tratamientos farmacológicos, si ya con todas estas medidas no logramos disminuir la sintomatología y sigue afectando la calidad de vida de la paciente, podemos tener la piroxina, que es vitamina B6, que es una vitamina hidrosoluble, que actúa como una coenzima para el metabolismo del carbohidrato, aminoácidos y ácidos grasos, que el mecanismo de acción específico es desconocido. Se dice que puede prevenir a lo mejor el déficit que se produce en el embarazo, que tiene propiedades antieméticas de por sí, o que puede ser simplemente un coayudante de otros fármacos antieméticos. Las dosis recomendadas son 25 miligramos, que puede ser cada 6 o 8 horas, hasta 200 miligramos al día. Otro es los antihistamínicos, que son antagonistas del receptor H1, que el más común es la doxilamina. Otros están mencionados ahí, la mezclicina, dimihidrato, difenhidramina. Hay un análisis de 24 estudios que se hizo en embarazadas de primer trimestre, que al parecer incluso el uso de la doxilamina tiene un efecto protector del riesgo de malformación. Se veía que las pacientes que habían usado doxilamina en el embarazo como tratamiento de la hiperemesis tenían menos, los niños tenían menos malformaciones a futuro. Bueno, el mecanismo de acción de la doxilamina es inhibir los receptores de histamina H1, tiene un efecto indirecto sobre el sistema vestibular y inhiben los receptores muscarínicos, que son responsables principalmente de la respuesta emética. Este fármaco de doxilamina en conjunto con la vitamina B6 son los que se llaman marcas registradas, que venden como para el tratamiento de la hiperemesis. Otro, bueno, acá está que en conjunto se ha demostrado que son efectivos y seguros en el embarazo. Las dosis que son en estas marcas comerciales son de 20 miligramos de doxilamina y 20 miligramos de piridoxina, que pueden ser hasta máximo 4 comprimidos en el día, que son bastante seguros para usar en el embarazo. Ya de segunda línea uno puede usar estos otros antihistamínicos que habíamos visto, la difenhidramina, que pueden usar en esas dosis de 25 a 50 cada 4 o 6 horas, la meclicina de 25 miligramos cada 4 a 6 horas, el dimihidrato de 25 a 50 miligramos también cada 4 a 6 horas. Otros pueden ser antagonistas de la dopamina, como la prochlorpromazina y la metoclopramida. Estos son los principales medicamentos que uno usa como antinauseosos en la población en general, pero hay pocos estudios que se hayan hecho en población de embarazadas, porque no es muy ético hacer grandes estudios acerca de esto, así que se usan como segunda línea, pero no hay ningún estudio que haya demostrado que hayan provocado algún efecto adverso, así que son bastante seguros para usar como segunda línea en el embarazo. También están los antagonistas de la serotonina, como el ondansetron, que también se puede usar de 4 a 8 miligramos cada 8 horas. Este sí es un potente antiemético, si ya no funciona como todo lo anterior, puede ser una buena alternativa. Y terapia complementaria a todo esto, que se pueden usar los antiácidos, como la ranitidina, 150 miligramos cada 12 horas, una dosis bastante segura. Y bueno, los fluidos principalmente, como las bebidas con electrolitos, que pueden usarse después de cada vómito, como para evitar la deshidratación. En pacientes ya refractarios que no han respondido a nada más son candidatas ya a un manejo ya hospitalizado para ver este tema. Y está descrito, bueno, la clorpromazina en 25-50 miligramos endovenoso o intramuscular, o ya pequeños pulsos de glucocorticoides, como la metilprednisolona, 16 miligramos cada 8 horas por 48 a 72 horas, y la prednisona de 40 miligramos al día, que se puede usar al menos por unos 5 días y después ir disminuyendo paulatinamente la dosis.
Bueno, a modo de resumen tenemos un algoritmo que, bueno, plantean primero que todo confirmar el embarazo y saber que estos vómitos no son por alguna otra causa. Una vez que hemos confirmado el embarazo, tenemos todas las medidas no farmacológicas principalmente. Ver los cambios en la dieta, como comer poco, más frecuente, evitar los alimentos condimentados, altos en grasa, cambiar estilos de vida como trabajar menos, evitar el estrés, cosas así para las embarazadas. Si esto aún persiste, uno puede usar terapias que son complementarias como la acupuntura o, por ejemplo, terapia como el jengibre. Si aún así esto permanece, uno puede empezar con terapias ya con farmacológicas, que es la piridoxina por sí sola o en combinación con doxilamina, que anda bastante bien en las pacientes. Si aún así esto ya persiste, uno puede usar los de segunda línea, que tenemos los otros antihistamínicos o los antagonistas de serotonina, tenemos acá mencionados en sus dosis. Y si aún ya persiste los vómitos y tiene cuadros de deshidratación, uno, bueno, primero que todo repone fluido, ya hospitaliza, hidrata y puede usar el ondansetron o también estos pulsos que había nombrado de glucocorticoides o de clorpromacina. Si no tiene la paciente no presenta deshidratación, uno puede usar también proclorpromacina o metoclopramida, pero ya una vez más monitorizada. Igual debería ser hospitalizada para ver la respuesta que tenemos a estos pacientes. Y bueno, la idea es que con todo esto, al menos el algoritmo de manejo debería manejarse y ahí debería discontinuarse los antieméticos porque no son necesarios que perduren más allá de las 12 semanas, que ya no deberían tener estos síntomas por lo menos. Ahí está la bibliografía. Y ahora tenemos un caso clínico para que respondan a ver si entendieron algo. Bueno, tenemos una primigesta de 25 años con 6 semanas de amenorrea con test de embarazo positivo. Ingresa a control del embarazo. Es por una profesora de enseñanza básica. Refiere que tiene vómitos abundantes, aproximadamente 5 a 7 episodios al día, predominantemente en las mañanas y postprandial. No tiene mayores hábitos alimenticios, no refiere nada y se ha mantenido en el peso. ¿Qué consejo le daría? Al menos nombrar unos 3 consejos que le pueden dar a esta paciente en específico. ¿Quién se anima a responder? Que levante la mano. Ya. Bueno, yo le recomendaría que no consuma alimentos dulces, como decían ustedes. Que evite tanto los ruidos como es profesora de básica. Ojalá que pida, no sé, ayuda para eso. Y bueno, si se va a dirigir a tratarse conmigo o con algún profesional, que ojalá le pueda dar algún medicamento que le ayude con Muy bien. Vamos a ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Allá, Alexis. Creo que es importante también complementar un poco el tema de la violencia gravídica, es que estos pacientes, aparte de estos pacientes que sean principalmente durante el primer trimestre, los diagnósticos diferenciales que se pueden presentar, por ejemplo, agregamos una polinitis sistemática, y también tenerlo presente en el momento de tratar. Claro, de todas maneras, no porque esté embarazada no puede tener apendicitis o alguna otra cosa. Claro. ¿Alguna otra duda? Invitamos al director del curso a entregar un presente al expositor.
A continuación, un destacado dermatólogo de la ciudad de Valdivia y Puerto Montt nos hablará de problemas dermatológicos frecuentes en la embarazada. Démosle una bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Rodrigo Cano. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia y también al comité organizador por considerar esta humilde tarea. Cuando hablamos de dermatosis del embarazo, la verdad es que se abre un gran mundo y un abanico donde aparecen numerosas patologías y también aparecen cambios fisiológicos y también aparecen otras patologías que no siendo del embarazo son influenciadas por ¿ya? Tanto para mejorar como para empeorar. Acotando la clase a algo razonable, digamos, vamos a hablar de las principales y algunos de sus tratamientos, porque de alguna manera es muy interesante lo que la dermatología y la medicina en general ofrecen hoy en día para solucionar problemas que antaño se consideraban crónicos. Bueno, ustedes saben casi mejor que yo a esta altura ya que durante el embarazo existen numerosos y profundos cambios a nivel metabólico, inmunológico, endocrino, vascular, que originan cambios en la piel y en los anexos tanto fisiológicos como patológicos, lo que recién decía él. Entonces, la dermatosis del embarazo la podemos clasificar en cambios fisiológicos, la dermatosis en tumores cutáneos influenciados por el embarazo y las dermatosis específicas del embarazo. Dentro de los cambios fisiológicos del embarazo, distinguimos cambios de orden pigmentario, anexial, glandular, estructural y vascular. Lo vamos a detallar un poco ahora de una manera más. Todos sabemos que los cambios están justificados en cierta forma por cambios hormonales. Dentro de esto destacan los estrógenos, que hacen que la piel se torne más tersa, lisa, blanda y con un aumento de la vascularización. Por eso es que a las embarazadas le dicen que se han puesto más lindas. ¿Ya? Y entre los cambios pigmentarios hay cambios difusos. Estoy medio alineado con el hay cambios difusos, hay hiperpigmentación difusa, es decir, la persona en general se coloca más morena. Hay también pigmentación más selectiva, donde ciertas áreas de la piel se tornan más oscuras. Hay cambio de la areola, aparece la línea negra, aparece también en muchas pacientes el melasma, también llamado cloasma, y hay un ennegrecimiento o una acentuación de las efélides o pecas y de algunos lunares o manchas pigmentarias que la paciente puede tener de antaño. Esta hiperpigmentación afecta en general hasta el 90% de las pacientes embarazadas, o sea, casi todas van a experimentar algún cambio de este tipo, por lo tanto vale la pena recordarlo, ¿ya? Como les decía, la puede ser difusa, abarcando toda la piel, o más específica, donde destacan zonas como las areolas, los pezones, las axilas y los muslos. Esto es causado principalmente por la elevación de algunas hormonas, estrógenos y posiblemente se ha testeado la progesterona. Aquí pueden ver, ¿no es cierto?, en una mujer no embarazada, los cambios que sufre la pigmentación de la areola y del pezón, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, hay un aumento de la pigmentación tanto de la areola como del pezón, tanto durante el embarazo, y la paciente pues queda pigmentada para el posparto. Estas son las áreas también que pigmentan más fácilmente en una embarazada. El rostro, donde aparece el melasma, también llamado cloasma, el cuello, las axilas, las areolas y los pezones, la línea, ¿no es cierto?, negra y la cara interna de los muslos. El melasma, también llamado cloasma, significa esto en griego mancha negra, y cloasma significa mancha verde, pero en el fondo estamos hablando de la misma enfermedad. Afecta al 70% de las pacientes embarazadas. No es necesario estar embarazada para tener un melasma, ¿ya? También hay otras pacientes que se enferman de melasma, y de hecho de cada 10 pacientes con melasma, 9 son mujeres. Se ha pensado, y muchas de estas mujeres o aparecen preferentemente después de la pubertad, y tiene que ver muchas veces no solo con el embarazo, sino con la incorporación de anticonceptivos orales o la exposición al sol. Es más frecuente además en fototipos o razas más morenas, y nuestra población es mayormente de aquella, por lo tanto es muy común de ver. Pero cuando el melasma afecta a la embarazada, aparece una pigmentación irregular del rostro,
resulta por un exceso de melanina depositada en la epidermis, en la dermis o en ambos. Y esto va a tener una importancia radical en el tratamiento, porque mientras más profundo se sitúe el color o el pigmento, más difícil va a ser de borrar. ¿Ya? Hay 3 patrones: centrofacial, malar y mandibular. ¿Ya? Aquí pueden ver ustedes algunos ejemplos de melasma. ¿Ya? Esto todos lo han visto probablemente. No es lo mismo el melasma que una peca, porque la peca está toda la vida y ennegrece o aumenta en el verano y se tiende a borrar en invierno. ¿Ya? La peca es llamada efélide, nombre médico. Tampoco es lo mismo que un léntigo, cuando la paciente se ha soleado mucho en su vida y le aparecen unas manchitas que no paran de crecer y que aparecen normalmente en zonas donde la radiación ultravioleta golpea más, como los malares, frente, nariz y en las manos. Se llaman las manchas de vieja. No es lo mismo, ¿ya? Eso tiene otro tratamiento y otro pronóstico. Se ha hablado mucho acerca de, aparte de la estimulación hormonal que haría que el pigmento aumente en distintas capas de la piel, como ustedes pueden ver, epidermis y después de la dermis, también la influencia del sol. Cuando la paciente con melasma además se expone al sol, o la paciente que tiene tendencia al melasma además se expone al sol sin una adecuada protección, es casi seguro que va a pigmentarse o va a pigmentarse peor que si no lo hubiera hecho. Por lo tanto, el uso de fotoprotectores solares es importantísimo para este proceso, ¿ya? Hay distintas hormonas que están protagonizando el melasma. El melasma que está situado más superficial o en la epidermis responde mejor al tratamiento que el que está más profundo. Generalmente se resuelve posparto, pero puede recurrir en futuro de embarazo o con la incorporación de los anticonceptivos orales en esta paciente. Es como que parte y no para más. Y las pacientes llega el verano y se manchan. Las desmanchamos en invierno, llega el verano y se manchan. Las desmanchamos en invierno, ya, es una tendencia. Y todas dicen, doctor, pero si yo antes no me manchaba, pero es como pospubertad. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento del melasma? ¿Qué pueden hacer ustedes en los consultorios o en los hospitales que estén? Educación, no exponerse al sol. Si yo tengo melasma y pongo el sol, el pronóstico se vuelve más sombrío y el melasma es más notable. Fotoprotección, usar protectores solares. Evitar el uso de anticonceptivos dentro de lo posible. Si la paciente le da lo mismo usar un dispositivo intrauterino o un anticonceptivo oral y tiene melasma, tal vez sea el dispositivo la solución para esta paciente, ¿ya? Ahora, los tratamientos son con preparados de hidroquinona. La hidroquinona inhibe la dopa y por lo tanto inhibe la síntesis de melanina. Es lo que usó Michael Jackson para volverse blanco en el fondo, ¿ya? Se pueden usar corticoides tópicos y algunas sustancias derivadas de la vitamina A como la tretinoína que permiten que en el fondo estas permiten que los otros entren, ¿ya? La tretinoína de alguna manera agrieta la piel microscópicamente para que la hidroquinona y los corticoides penetren y logren llegar donde deben borrar el color. Por eso esta sinergia, estos preparados de varios componentes a la vez son lo mejor para borrar las manchas de la cara. Hay nuevos cosméticos también, como el Dermablend y otras marcas que sirven para, en cierta forma, maquillar y por lo tanto así disminuir el efecto del melasma. Nosotros en Puerto Montt también estamos haciendo peeling con ácido glicólico. El ácido glicólico es un alfa-hidroxiácido, está comprobado por la FDA que es un medicamento que borra el color, alisa la piel y genera colágeno y se extrae de la caña del azúcar. Por lo tanto, sí se puede usar en una embarazada incluso porque es de uso totalmente externo y sacado de la caña del azúcar. Pero el ácido glicólico tiene la ventaja de que además de generar piel, borrar pequeñas arrugas, borrar pequeñas manchas, también borra el melasma. Si se usa en manos adecuadas. Consiste en una limpieza facial, ¿no es cierto? Esto lo hace una persona entrenada, que por tu una enfermera, limpia el rostro, desengrasa y después aplica con una espátula el ácido glicólico. Esto provoca una quemadura superficial de la piel controlada en el estrato epidérmico o muy superficial y esto genera descamación. Así se va renovando la piel, se elimina el color, se alisa la piel y se rejuvenece la piel. Ese es todo el secreto. En el fondo es como hacer una quemadura falsa de la piel y la dermis que está subyacente cree que hay una quemadura de verdad y empieza a generar colágeno. Y los fibroblastos generan colágeno maduro. Entonces, si nosotros comparamos las tasas de colágeno maduro y colágeno dañado por el sol o por la edad o por el melasma, empieza a producirse esto. Y por lo tanto, la persona se ve más joven, más bonita, más radiante, sin mancha, le brilla la piel. Además, le brilla la piel con la luz porque al estar la piel pareja, ¿no es cierto? La luz, digamos, visible rebota en la misma longitud y por lo tanto uno capta brillo. Por eso algo limpio se ve brilloso, ¿ya? O algo parejo se ve brilloso. Es un mecanismo, ese es el tratamiento que hacemos para el melasma en una embarazada. Preferimos, en vez de aplicarle fármacos con otros medicamentos que no tienen estudio, aplicar ácido glicólico. Y también lo usamos en el acné en la embarazada, por si acaso. Cuando una embarazada tiene mucho acné, no se le puede dar nada más, ácido glicólico. Y le seca la espinilla y le arregla la cara.
andan muy bien, pero se llama peeling. Aquí pueden ver el resultado de un peeling con ácido glicólico en una paciente que, siendo morena, es de ojos verdes, entonces es la mezcla como chilensis, ¿ya? Somos todos muy mezclados los chilenos, muy pocos son muy puros, la mayoría somos así, y esta paciente, como es morena, el temor de hacerle un peeling muy profundo es que se manche, que haga manchas profundas de pigmento y que esas sean imborrables. Entonces se hace en manos adecuadas, un peeling adecuado y miren el resultado. La paciente no solamente perdió gran cantidad de su melasma, probablemente lo que no perdió es porque está depositado más profundo, ¿ya? Pero además se le secaron estas espinillas de acné y su piel brilla a la luz, cosa que antes no pasaba. ¿Por qué? Porque está homogénea. La piel se tornó, digamos, adquirió más volumen, más grosor, pero además está pareja. Por eso es que se ve más sano. Cambios anexiales, hirsutismo. Existe un aumento en algunas pacientes del vello en el rostro, los brazos, las piernas y el tronco durante el embarazo, ¿ya? Esto es provocado por cambios hormonales. Esto pasa solo y regresa dentro de los primeros 6 meses postparto, así que no necesita un tratamiento depilatorio, ni un láser, ni nada, ¿ya? Pero si la enfermedad es muy severa o duradera, hay que descartar tumores secretorios de andrógenos en nuestras pacientes. Las zonas que se tornan más pilosas son principalmente el rostro, los brazos y las extremidades, y atrás el dorso bajo. También durante el embarazo hay un aumento del crecimiento y volumen del cabello porque hay un reclutamiento en anágeno, ¿ya? Nuestro cabello tiene 3 fases: anágeno, catágeno y telógeno, y el pelo normalmente cae en telógeno, en reposo. Durante el embarazo se acaba el telógeno o queda congelado el telógeno y empieza el pelo a funcionar en anágeno, pero después de que nace la guagua, los meses siguientes se recupera el telógeno y por lo tanto la embarazada, la puérpera, digamos, pierde mucho cabello y a veces es muy notorio, las pacientes llegan muy asustadas a la consulta porque están quedando peladas. Eso creo que todos lo han visto, ¿no es cierto? Ustedes, la chiquilla ahí de la... Pero ¿qué pasa con eso? Después se recupera solo. Por lo tanto hay que calmar al paciente, se le da alguna vitamina, alguna cosa media placebo y se le explica la situación, ¿ya? Porque no necesita un tratamiento. Y eso se llama efluvio telógeno. Además los estrógenos pueden oscurecer el cabello durante la gestación. La rubia no se vuelve menos rubia. Aquí hay algunos cambios anexiales, efluvio telógeno, en realidad cae el pelo, pero después este pelo vuelve a crecer, es como un pelechaje, por decirlo así, postparto, ¿ya? No es que la paciente haya que quedar pelada, distinto a una alopecia, donde la paciente venía con un cuadro previo y este cuadro puede acentuarse, después se recupera lo del embarazo, pero sigue siendo de poco pelo, porque tenía una alopecia probablemente androgenética anterior a su periodo de embarazo. Vamos muy rápido, ¿no? Está bien. Las uñas durante el embarazo aumentan su índice de crecimiento, viéndose más brillosas y crecen más. Entonces en el embarazo, la embarazada se corta más veces las uñas que antes, ¿ya? Si es que se corta, ¿ya? Y hay, bueno, si hay determinado estado carencial, ¿no es cierto? Las uñas se pueden tornar quebradizas, pero eso es muy raro de ver actualmente en Chile. Antiguamente sí, ¿ya? Pero hoy en día no. Y también se pueden encontrar surcos transversales y onicolisis, o sea, despegamiento de la uña distal, y todo eso es considerado fisiológico y durante el embarazo. La función ecrina, la glándula ecrina es la glándula sudorípara, ¿ya? La función ecrina, hay un aumento de la sudoración, ¿ya? Se asocia al incremento de la actividad tiroidea y clínicamente puede haber hiperhidrosis, o sea, moja la ropa porque transpira más. Deshidrosis, o sea, se le forman pequeñas ampollas y a veces roturas de la piel de la palma y de la planta. E intértigo, que son estas pequeñas erosiones, ¿no es cierto?, por maceración de entre medio de los deditos, principalmente de los pies. Todo eso porque aumenta la sudoración fisiológica. La función sebácea sufre cambios, pero es muy controversial. Algunos postulan que esto aumentaría a partir del 3er mes secundario a un pic de estrógeno. Los efectos prácticos de esto son que uno se puede tornar más grasoso, puede tener más acné durante el embarazo, pero ya saben que si está más grasosa la paciente, un jabón. Y si tiene más acné y mucho, se puede mandar a hacer cremas o peeling con ácido glicólico, ¿ya? La función apocrina, bueno, la glándula sebácea también se llama holocrina, y la glándula apocrina, ¿ya?, tiene su función disminuida durante el embarazo. Por eso las pacientes que tienen hidrosalinitis supurativa, llamadas popularmente los cototitos, ¿no es cierto?, estas cositas que salen acá en la ingle y que supuran, se abren, cierran, se abren, cierran, que es una apocrinitis en el fondo, o hidrosalinitis supurativa, tienden a mejorar durante el embarazo.
Ahora, también hay algunos cambios en la estructura de la piel que no son solamente del embarazo, pero que aprovechamos de revisar acá. Las estrías. Las estrías, ¿quién de ustedes conoce las estrías? Todos conocen las estrías, ¿ya? Bueno, las estrías afectan hasta el 90% de las embarazadas. Ya suelen tener un componente genético y racial. Aquí hay muchos mitos que derribar. Ustedes que van a atender embarazadas les van a preguntar: doctor, doctora, matrón, matrona, tengo estrías. Antes era flaca y ahora estoy gorda, tengo estrías. ¿Qué pasó? Entonces uno empieza ahí a... Pero en el fondo aparecen como bandas atróficas rosado-violáceas en el abdomen, también muslos, caderas, brazos y mamas, ¿no es cierto? Aparecen como rosado-violáceas, por lo cual con el tiempo se van tornando blancas. Tienen distinto grosor. ¿Qué pasa en las estrías? Histológicamente hablando, en las estrías lo que se corta es la fibra elástica. Nuestro colágeno, nuestra dermis tiene colágeno y fibra elástica. El colágeno es el que nos da la dureza si está maduro y no fotodañado. Que si uno está fotodañado, el colágeno, los fibroblastos están dañados, el colágeno que sale es malo, se llama elastosis solar cuando uno lo mira, y es un colágeno que parece espagueti, ya no son esos troncos gruesos que uno le enseña en histología. Entonces, ¿qué pasa con ese colágeno de mala calidad? Cae todo. ¿Ya? Cae la cara, avanza la cara y empiezan a surgir todas las señales de envejecimiento, disminución de volumen y todo. ¿Ya? Pero es el colágeno. Pero también el mismo, viviendo con el colágeno, está la fibra elástica, y las fibras elásticas son las que permiten que la piel vuelva a su anterior posición. Por eso cuando uno se pone más viejito o muy asoleado, uno hace así, pum, y demora un rato en bajar, ¿no es cierto?, la piel. En cambio, cuando uno está joven, al tiro, ¿ya? Bueno, eso es por la cantidad de fibra elástica. En las estrías, lo que ocurre es que se rompe la fibra elástica. Y al romperse la fibra elástica se produce la estría, generalmente lineal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la medicina hasta el día de hoy todavía no descubre cómo reproducir la fibra elástica. Por lo tanto, lo que hacemos es rellenar las cicatrices de estrías. Las estrías son cicatrices en el fondo. Las rellenamos con colágeno. Y estimulamos el colágeno. Y de alguna manera, al rellenarse las estrías con colágeno, se observan menos, porque el ojo es muy desgraciado, busca el defecto. Entonces, si pasa de largo, pasa. ¿Ya? Y eso se consigue con cualquier tipo de cicatriz, en este caso la estría, que sea pareja o que sea que no esté más abultada ni tampoco deprimida respecto a la piel que la rodea. El color rojo, como se va a tornar blanco, después no nos importa, porque ya sabemos qué va a pasar. Pero es la profundidad o el solevantamiento lo que nos molesta en una cicatriz. En este caso, la estría, la profundidad. ¿Y cómo hacemos? Rellenamos con colágeno. Estimulamos la formación de colágeno, de neocolágeno. ¿Ya? Esas son zonas de estrías, ¿no es cierto? Ya hablamos de ello. En su formación participan factores físicos, hormonales. Ya se ha hablado mucho del rol de la relaxina, que es una sustancia que se produce en el cuerpo lúteo, ¿no es cierto?, y que tendría que ver con el ablandamiento de la síntesis del pubis para el parto, ¿ya? Entonces se ha visto que en algunas pacientes con estrías en el embarazo habría un aumento de la tasa de relaxina y se piensa que podría ser por eso que se empiezan a cortar las fibras elásticas, pero no está comprobado, ¿ya? También los adrenocorticoides, los estrógenos tendrían su rol. Y bueno, y sabemos que durante el posparto las estrías cambian a líneas atróficas plásticas. No tiene nada que ver el estiramiento que se sepa hasta el día de hoy, porque no todas las pacientes a las cuales le aumenta el volumen del abdomen, ¿no es cierto?, se estira la piel porque tienen su guagua, hacen necesariamente estrías. Y tampoco es necesario un embarazo para tener estrías. Por lo tanto, el rol del embarazo o de subir y bajar de peso está en entredicho. Pero está tan popularmente arraigado entre todos nosotros que uno al final le dice a la paciente: sí, bueno, no te pongas tan gordita, aprovecha de subir 9 kilos nomás, así aprovecha de pegar una ayuda al doctor, reciba la dieta ya, que no suba tanto paciente, ¿no es cierto?, de peso, etcétera. Pero son todavía considerados mitos. Lo que se ha comprobado es lo que está ahí y nada más. Por lo tanto, en el fondo es nada. Todos los tratamientos contra estrías en general se consideran insatisfactorios, ¿ya? Hay medidas de prevención que son muy controversiales: masajes con aceite de oliva, uso de vitamina E y aloe vera, aplicación de cremas de alfa-tocoterol hidrolizados de colágeno, elastina, centella asiática, tretinoína, pero en el postparto, porque la tretinoína no se puede aplicar durante el embarazo porque cuando se consume por vía oral causa teratogenia. Vía tópica no debiera hacerlo, pero no hay estudios. Por lo tanto, si uno le aplica tretinoína a una embarazada para la estría y la guagua hace con un problema, no echar la culpa a la tretinoína, entonces no se usa, ¿ya? Y también existen láseres como el Excimer o el decolorante pulsado. En general, lo que sí es verdad es que responden mejor las estrías blancas que las rojas. Generalmente las blancas son más finas, por lo tanto hay menos que rellenar. Le estamos pidiendo menos esfuerzo al fibroblasto. Lo que anda bien, pero estamos hablando de post
es el ácido retinoico, la tetinoína, el ácido ascórbico y el glicólico, y se pueden hacer mezclas de ellos o preparados magistrales con mezclas de varios de ellos. Durante la gestación, como ya les dije, solo el ácido glicólico tópico o en peeling. Solo el ácido glicólico tópico o en peeling. ¿Ya? Por lo tanto, si usted quiere que su paciente no tenga estría, ácido glicólico. Si no sabe, mande al dermatólogo o copie por ahí en internet una receta y le manda ya. Pero nada más. También la luz pulsada de 585 nanómetros, la radiofrecuencia o el láser fraccionado, el láser excimer son los que han demostrado mayor utilidad. Pero esto de los láseres hay que tener mucho cuidado, porque a veces la clínica o el centro médico que es dueña del láser le hace una propaganda y publica que no fue muy bien con el láser, pero de repente hay intereses comerciales creados detrás de todo esto. Entonces uno tiene que ser analítico y ser capaz de no caer en la tentación de abrazar todo lo que llega, pues las pacientes se desesperan con sus estrías y lo que sea van a todas partes y de repente van a malas partes. ¿Ya? Aquí pueden ver ustedes, no sé si se alcanza a distinguir allá, jóvenes, miren acá, no allá, ahí, estrías rojas que con tratamiento, ¿no es cierto? 12 sesiones, miren, 12 tratamientos de láser. Acá, estrías blancas en el glúteo, quedaron bastante mejor, ¿no es cierto? Ahí están las estrías. Todas están ahí, pero están rellenas. Por lo tanto, están camufladas. No se ven, ¿no es cierto? Se ve bastante más agradable. Y eso se consigue con ácido glicólico, con crema ácido retinoico, etc. ¿Ya? Y este tratamiento no es solo para embarazadas. También puede usarse, obviamente, en cualquier persona que lo necesite. Cambios vasculares fisiológicos resultan de la distensión, inestabilidad y proliferación de los vasos sanguíneos durante el embarazo. ¿Ya? Tienden a aparecer muchas telangiectasias como estas que parecen arañas o spider telangiectasias, ¿no es cierto? Y muchas otras lesiones vasculares. Estas, si persisten después del embarazo, se hace electrocoagulación o la hace sin. Esas son las zonas más afectadas por cambios vasculares. ¿Ya? Eso era digamos, los cambios fisiológicos del embarazo. ¿Pregunta hasta el momento? Si no, piensa en la parte. ¿Sí, digamos? ¿Cómo? Durante el embarazo, para el cloasma se puede recomendar ácido glicólico, por ejemplo, tópico y protector solar sí o sí. Y ojalá que sea un gorro a la paciente y que no se exponga al sol, porque... Dígame. Es muy caro el peeling. Normalmente el peeling con ácido glicólico debería costar alrededor de $100 la sesión, más o menos, aproximadamente. ¿Ya? Pero la gente tiene seguro, lo cubre la ISAPRE, FONASA, entonces al final baja bastante, ¿ya? Pero el precio real son alrededor de $100 por sesión, internacionalmente hablando. Por eso yo también lo pregunté en un congreso, para saber si estábamos muy caros o muy baratos. ¿Ya? Las sesiones de láser, en cambio, las fraccionadas son más caras. Esas valen $1000 la sesión. Entonces, cuando se habla de tratamiento de estrías o de cicatrices, en nuestra realidad, los peelings con ácido glicólico adquieren una importancia desmesurada porque son buenos, bonitos y baratos. ¿Ya? Usted igual puede ir a Santiago a hacerse un láser, pero le cobran 500.000 pesos por cada sesión de láser fraccionado. Y no le venden menos de 8. Si usted te quería pagar una y por si acaso no, le venden 8. Y estoy hablando de la clínica Las Condes. Ya no estoy hablando del centro Chanta, porque hay que saber qué cosas te van a obligar a firmar. Entonces, es así, porque si no, no hay resultado, después usted se va pelando, entonces ellos se aseguran de que haya resultados, ¿ya? Por eso es que el láser es como palabras mayores, va a un estrato a lo mejor mínimo de nuestra población, pero para la mayoría, ¿no es cierto? El ácido glicólico se transforma en una herramienta fundamental, es re barato, hacer una crema de ácido glicólico al 5%, 100 gramos, sale como 8.000 pesos. Ya. Dentro de la dermatosis influenciada por el embarazo existe una larga lista que no vamos a tocar, ¿ya? Los cambios de embarazo, como les decía al principio, hacen susceptible agravar o gatillar ciertos cuadros cutáneos, ¿ya? Pero en virtud del tiempo, ¿no es cierto?, y de la concentración, solamente decirles que hay algunas enfermedades que empeoran, otras que mejoran, otras que no se sabe, que hay discusión, todas estas que, por ejemplo, la dermatitis atópica, la psoriasis pareciera mejorar, el acné, dicen algunos que sí, otros que no, leí mucho al respecto, pero de lo que me importaba a mí que les quede sobre el lúpulo eritematoso sistémico.
¿ya? El lupus eritematoso sistémico y todas las mesenquimopatías se consideran en general que empeoran durante el embarazo, excepto la artritis reumatoide, ¿ya? Pero eso no es tan así. El lupus eritematoso sistémico tendría a la paciente que entrar a la etapa de embarazo con un lupus activo o con marcadores anti-Ro positivos, ¿ya? Que son un marcador de LENA. ¿Se acuerdan de LENA, antígeno nuclear extractable? Que es un examen que servía a todos los pacientes con lupus para saber qué tipo de lupus tiene y si hay otros compromisos de enfermedades del mesenquio. Entonces, cuando el paciente lupus eritematoso sistémico, o sea, ANA positivo mayor a 160, moteado homogéneo, y además tiene ENA Ro positivo, y además tiene consumo del complemento o anti-DNA positivo, o sea, está como la WIFA, ese paciente, si se embaraza, se va a empeorar, ¿ya? En cambio, si la paciente está tranquila, tiene una manchita en la cara, pero tiene todos sus marcadores más o menos decentes, y se embaraza, lo más probable, según la literatura que revisé hasta ayer, esta última hora de la noche, es que no se empeoraría, ¿ya? Por eso, no necesariamente, o sea, no toda paciente con lupus necesariamente se va a empeorar. Lo mismo pasa con la esclerodermia, ¿ya? Lo mismo pasa con la dermatomiositis. Ahora, evidentemente una paciente de alto riesgo obstétrico igual, o sea, esa paciente tiene que ser controlada por especialistas, ¿no es cierto? En un polidearo, se llama así todavía, polidearo, ya. Aquí hay una larga lista de patologías que en el fondo, otra que importa bastante son los condilomas, porque los condilomas acuminados tienden, ¿no es cierto?, se produce una suerte de inmunodepresión durante el embarazo, y los condilomas tienden a volverse a veces muy voluminosos y exuberantes. En ese caso, es mejor aplicar una cirugía de condiloma y no empezar que la podofilina y eterna podofilina. Si tiene así un condiloma, con la podofilina en un pincelito, ¿ya? Hay que, con anestesia local, volar ese condiloma. Además, que siempre hay que considerar que cuando hay un condiloma demasiado grande, dentro de un contexto, podría tratarse de un tumor de Buschke-Lowenstein, ¿ya? Que es una especie de carcinoma espirocelular. Por lo tanto, un condiloma grande es mejor operarlo y biopsiarlo, derivarlo a mandarlo. Ya, ahora sí, enfermedades específicas del embarazo. Vamos a revisar la colestasia, que ustedes saben tal vez más que yo a esta altura ya, con este excelente curso que leí, el perfigoide gestacional ex herpes gestationis, el pupe o pápula y placas pruriginosas orbicariformes del embarazo, el prurigo del embarazo y la foliculitis pruriginosa del embarazo. Todas estas enfermedades solamente le ocurren a la embarazada. Todas las anteriores le pueden pasar a cualquiera, pero se cambian durante el embarazo su carácter. La colestasia intrahepática constituye una leve disfunción intrahepática, ¿no es cierto?, de la capacidad secretora biliar. Se observa principalmente en el tercer trimestre del embarazo, en 70% de los casos. Los países más frecuentes son Chile y Escandinavia. En algo que ganemos, presentan recurrencia de hasta un 40-50% de los pacientes si tuvieron un cuadro, ¿no es cierto? Hay un ascenso de estrógeno y progesterona que interfieren en la secreción normal de la bilis y se inhibe la función de la enzima glucuronil transferasa. Por lo tanto, hay un aumento de los ácidos biliares que llevan al prurito, con alteración de la prueba hepática. Se asocia a ciertos antígenos mayores de histocompatibilidad como el HLA-31 y el B8. No sé si se alcanza a distinguir, pero esta paciente tiene una colestasia. Le pica la piel, se rascó y se produjo lesión. Hay el cuadro de 2 a 4 semanas que es caracterizado por un prurito intenso de predominio nocturno. Cuidado con la escabiosis, también pica más de noche, hay que mirar las lesiones. Ya puede acompañarse de fatiga, anorexia, vómito o dolor abdominal, orina oscura y deposiciones acólicas o hipocólicas. Puede no cruzar con ictericia. Pican las palmas de las manos también mucho. El pronóstico fetal es de cuidado y se ha asociado a partos prematuros y recién nacidos de bajo peso, ¿no es cierto? O sea, el riesgo materno se relaciona con deficiencia de vitamina K y por ende sangrado. El tratamiento es monitorizar, aportar resinas como colesteramina o ácido ursodeoxicólico, ahí están las dosis, y antihistamina. Esa enfermedad la conocen ustedes mejor que yo probablemente, pero es necesario recordarla porque es el diagnóstico diferencial de las que vamos a ver ahora. Y además es importante porque aquí hay un riesgo materno-fetal. No todas lo tienen. El perfigoide gestacional o herpes gestationis, que es la segunda que vamos a ver, es una enfermedad poco frecuente pero muy importante. Ahí están las tasas y generalmente ocurre durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. ¿Qué ocurre aquí? Hay una mujer predispuesta genéticamente cuyo sistema inmunológico durante el embarazo empieza a producir inmunoglobulinas, anticuerpos contra su propia piel, específicamente contra
¿no es cierto?, unos tejidos que pegan las células entre ellas, que se llaman desmosomas y hemidesmosomas. Entonces, al atacar esas uniones y romperlas, se forman ampollas. Eso es lo que pasa. Y esas ampollas, por ser pemfigoideas, están más o menos ocultas en la piel profunda, entonces son duras. No es lo mismo que los pénfigos, que son ampollas superficiales, por lo tanto muy frágiles y llegan rotas. Entonces, este es un pemfigoide, o sea, ampolla dura profunda del embarazo. No se conoce bien la etiología, ¿no es cierto? En la patogenia ya le expliqué que se producen anticuerpos inmunoglobulina tipo 1 contra la presencia de una proteína placentaria que provoca reacción cruzada contra una proteína celular de los hemidesmosomas, que son las uniones, ¿ya? A veces la guaguita nace y presenta ampollas también, porque hasta el 10% de los hijos de pacientes con pemfigoides del embarazo pueden presentar también sus propias lesiones pemfigoideas, pero es por traspaso placentario de la inmunoglobulina. Esta paciente se inicia con un prurito intenso, pica mucho la piel antes de que aparezcan las lesiones cutáneas. Después empiezan a aparecer placas como urticarianas, o sea, abones, ¿ya?, infiltradas. En un 64% de los casos son periumbilicales, o sea, la paciente tiene lesiones aquí. No olvidar, para el diagnóstico diferencial, pemfigoide del embarazo pica, colestasia pica, pupe pica, pero ¿a dónde pica? La colestasia, las manos. En el pupe pican las estrías, en los muslos. Y en la pemfigoide, en un 64% de los casos, pica, antes de que aparezcan lesiones ampollares, la zona periumbilical. Luego se extienden centrífugamente al tronco y extremidades, formando vesículas y ampollas tensas, porque como buena ampolla pemfigoidea, es tensa. 75% de las pacientes incluso empeoran en el posparto. Aquí vemos algunas, no sé si se alcanza a ver porque hay mucha luz, pero estas placas que parecen de urticaria o de dermatitis presentan ampollas en su halo. No sé si las alcanzará a ver. Si usted ve una ampolla en una embarazada que le pique la piel, tiene que pensar como primer diagnóstico en un pemfigoide del embarazo. Y aparecen, de repente aparecen. Aquí hay más. A esta está empezando, ¿no es cierto?, lesiones periumbilicales. Recuerden, periumbilicales, casi siempre periumbilicales. Periumbilical. No siempre parte como ampolla, parte primero picando, después aparecen placas y después, al final, bien, ampolla. Y ahí uno, ampolla, pero uno puede llegar antes al diagnóstico. Y bueno, y después la extensión de las ampollas hace que estas puedan ocupar otros territorios corporales, y como ya les dije, uno ve las ampollas porque son ampollas duras, no son frágiles como en el caso de los pénfigos, que nada que ver con los embarazos y que son muy frágiles. Estos son pemfigoides, ampollas intravienales. Sube bien. Esta enfermedad evoluciona con brotes, puede recurrir en embarazos posteriores y se ha visto, pero no está muy bien confirmado en realidad, asociación anticonceptiva. ¿Ya? En algunas series clínicas, pero en realidad no vale la pena más que tenerlo como cultura médica porque son series muy pequeñas, con poco valor estadístico, ¿ya? Se ha reportado que podría haber un aumento de la prematurez y bajo peso al nacer. Eso la verdad es que no está comprobado, pero está reportado, así como alguien lo dijo. Ahora, en el caso de los neonatos ya les explicaba yo que puede aparecer en un 10% de ellos, de los hijos de estas mujeres, ampollas posteriores al parto, y no tienen que asustarse porque son las inmunoglobulinas que andan por ahí todavía, que pasaron la placenta. Una vez que uno tiene la sospecha clínica y como una enfermedad rara, extraña, hay que tomar una pequeña biopsia, ¿ya? Y si uno dispone del examen y se le ocurrió el herpes, se puede pedir un examen que se llama la inmunofluorescencia, ¿no es cierto?, directa, en el cual va a haber un depósito y ahí se ve la línea verde, así va a brillar, ¿ya?, de C3 lineal en la membrana basal, que son los anticuerpos que están marcando en el fondo. Entonces con esa inmunofluorescencia directa es positiva. Y tiene diagnósticos diferenciales con el pupe, con el pemfigoide ampollar, con el edema multiforme y con la varicela, pero es bastante característico. Tratamiento: si las lesiones son pocas, solamente cremas de corticoides, pero no cualquier crema, tienen que usar corticoides de alta potencia. ¿Quién conoce un corticoide de alta potencia? El clobetasol y la betametasona, pero cuando viene en ungüento, porque si viene en crema pasa a ser de mediana potencia, ¿ya? El vehículo de un corticoide le cambia la potencia al mismo. Ya, entonces uno puede usar clobetasol, ¿no es cierto? Y es barato, fácil de conseguir, ¿ya?
Pero si se empieza a empeorar la paciente, uno puede empezar a usar corticoides sistémicos a ese nivel del embarazo en una dosis 0,5 miligramos por kilo día, ¿ya? Pero de ahí hacia arriba, porque si uno quiere hacer una inmunosupresión, finalmente va a tener que usar dosis de 1 a 2 miligramos por kilo día. Y si la paciente está diabética y con esto se pone peor, insulina. Y si la paciente está hipertensa y con esto se pone peor, baje la presión. Y si la paciente no sé qué, controle los efectos secundarios. Porque lo que no puede dejar es que el pemfigoide se coma a la paciente. Hay que frenarlo de alguna manera, ¿ya? Porque estas son puertas abiertas después cuando se rompen estas ampollas y pueden haber sepsis, etcétera. Además que mientras más anticuerpos andan circulando, más riesgo también para la guaguita que nazca y tenga su propio problema. Entonces, finalmente, en casos muy refractarios se puede recurrir a inmunosupresores, pero eso tiene que ser avalado por el equipo tratante. PUPE. El PUPE es la dermatosis del embarazo más frecuente. Ya nos acercamos al final. También conocida como eritema tóxico o erupción polimorfa del embarazo, por si ven esas denominaciones en otros. ¿Ya? Es bastante frecuente, afecta a una de las 130 a 1.300 embarazadas, distintas series, distintas estadísticas. Ocurre generalmente en primigestas, durante el tercer trimestre. No sé si les dije, pero el pemfigoide ocupa ya en múltipla, ¿ya? No en primigesta. No presenta riesgo materno-fetal y se ve más frecuente en embarazos múltiples. La patogenia del PUPE es desconocida, se postula que se tiene una relación con la distensión abdominal debido a que las lesiones normalmente se ubican sobre estrías, pero no se conoce. Aparecen pápulas y placas urticarianas eritematosas acompañadas de prurito moderado a muy intenso, ¿ya? Y se ubican principalmente en la zona ya descrita. Aquí ven uno. Múltiples pápulas, múltiples placas, eritematosa, muy pruriginosa en una paciente primigesta. Aquí hay otra, aquí ya se empiezan a ubicar las lesiones sobre las estrías, ¿ya? Aquí sobre las estrías. Estas se están empezando a hacer, pero estas son pápulas que parecen abones, parecen urticarias, ¿ves? Aquí están sobre la estría y además hay lesiones independientes de la estría que son más bien de tipo urticariano. Y todo esto pica, y en una primigesta, y en determinada actividad gestacional. Entonces ahí uno se va ordenando para subir. Aquí tratamiento sintomático, emolientes, corticoides, antihistamínicos, ¿ya? Y esperar que nazca la guagua, no. Porque después de eso se sana. Si no, no. El prurigo en embarazo es otra patología que suele iniciarse alrededor del sexto mes del embarazo y puede persistir hasta 3 meses postparto. Es bastante frecuente y su etiología es desconocida, pero se relaciona con una predisposición personal y familiar con atopía, o sea, les pica la piel y se rascan tanto que se hacen estas lesiones duras como los niños cuando se rascan y se dan. ¿Ya? Y el prurigo es una lesión caracterizada por ser una pápula, pero que tiene en su cúspide una pequeña vesícula y que a veces cuando se la rompen se transforma en una costra. Son duras, entonces la paciente se rasca y tiene lesiones duras en su piel, tanto rascarse, autoprovocadas. ¿Ya? Tratamiento sintomático, pedirle que no se rasque y hacer lo imposible, ¿ya? Porque pica. Aquí ustedes pueden ver, son lesiones de escoriación en el fondo. La paciente le pica la piel y como ella se rasca, se producen estas lesiones escoriadas donde muchas de ellas ustedes pueden apreciar, presentan una pequeña costra, ¿no es cierto? Que no es nada más ni nada menos que la costra que la misma paciente se hizo al romperse con su uña más grande ya que está embarazada, la piel, ¿ya? Foliculitis del embarazo, esa es infrecuente, aparece en el segundo o tercer trimestre, no hay aumento de riesgo materno-fetal, se resuelve en el posparto, ¿ya? Y consiste en la aparición de foliculitis, o sea, pequeñas pústulas en la raíz de los pelitos. Generalmente es del tronco y muy pruriginosa. Se piensa que es una reacción acneiforme a cambios hormonales propios del embarazo, ¿ya? Aquí pueden ver una paciente, ¿no es cierto? Miren, tiene su línea negra que es fisiológica, pero además presenta lesiones que si usted las mira con detención son pequeñas pústulas y sale un pelito del medio, o sea una foliculitis, ¿ya? Infección del folículo piloso. No es una infección en realidad, pero es una pústula. Tratamiento, antibióticos tópicos como antiinflamatorios, que muchas veces es inefectiva, mejores son los corticoides, ¿ya? Tópicos, y si es muy desesperada la situación, oral. Y con esto terminamos. Cuadro comparativo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las patologías que sí tienen riesgo materno-fetal de las propias del embarazo? ¿Quién sabe? La colestasia, ¿no es cierto? Y
el herpes gestationis o pemfigoides del embarazo. Las otras molestan pero no son peligrosas, ¿no es cierto? ¿Dónde están cuáles afectan a la primigesta? El pupe, ¿ya? Recuerden, siempre el pupe es de primigesta. Las otras pueden dar. ¿Y dónde se ubica el prurito? En el pupe dijimos que en las manos, puede ser en cualquier parte, pero la colestasia, mano, abdomen, ¿no es cierto? Pero mano. El pupe, ese no. El pupe afecta a la estría, ¿ya? El pemfigoide del embarazo, periumbilical. La foliculitis en el tronco, ¿ya? Y el prurigo del embarazo puede afectar cualquier parte, pero donde la paciente le lleguen las manos. Entonces, si usted les mira acá a la espalda, donde no llegan las manos siempre están sanas. Y a veces pasa, porque se autoprovoca, ¿ya? Muchas gracias. Preguntas, por favor, lo que quieran. Sí, yo hago usted una pregunta al público para el premio. A usted haga una pregunta. No, usted una pregunta al público. Ya, una pregunta al público me pido. Usted mientras digo como que escucho, estoy pensando. Paciente con acné durante el embarazo y melasma al mismo tiempo. ¿Qué le recomendarían a ustedes? Levante la mano. Levante la mano a quien se atreve. Doctora. Ácido glicólico. Ácido glicólico. Por lo general es peligro. Supongamos que yo soy la paciente y usted es la doctora. ¿Ácido glicólico cómo se come? No se puede hacer un peeling. Se puede aplicar. ¿Ya? Muy bien, peeling, ¿no es cierto? Se puede aplicar el ácido glicólico en crema o tópico en bajas concentraciones, 5%, qué sé yo, y después, si no, peeling, 60-70%. Y lo mejor, ambos. O sea que usted se hace una terapia pre-peeling y después viene el peeling. Y con eso va a controlar el acné. Y va a controlar también probablemente muchas de las manchas. Pero ¿qué más se hace por el tema de las manchas? ¿Qué más no se puede olvidar uno de decirle a la paciente? No salga al sol, y si va a salir, gorro y protector solar, ¿ya? Y no hubo ese jockey que dice Colo Colo, no. No, ese tiene que ser un sombrero que ojalá 6 centímetros de ala. O sea, tipo la realeza inglesa, ¿sí? ¿Ya? Porque si no, no sirve. O una chupalla. Y después, cuando nazca la guagua, ahí vamos a borrar las manchas. ¿Y con qué las vamos a borrar si no se han querido borrar antes? Con el glicólico, que es un borrador de manchas, pero no muy potente, ojo. Pero borra, pero no es tan potente. Usamos la hidroquinona, ¿ya? Y eso viene en preparados comerciales, se puede mandar así. Y si la señora dice que le pica la piel en la noche y es primigesta, doctor, sabe que me está picando mucho la piel en la noche, embarazo, supongamos que tiene 20 semanas, me empezó a picar la piel, soy primigesta, me pica fuerte en la noche, diagnóstico diferencial, pupe, pero antes que eso, sarna, porque la primera causa de picazón en Chile, aunque no queramos, sigue siendo la escabiosis. Una vez que uno mira y sabe que no hay lesiones de escabiosis, viene el pupe. Y si fuera pupe, uno tiene que revisarla. ¿Y dónde están apareciendo las primeras lesiones? ¿En dónde? En la estría. Generalmente el pupe, las lesiones de pupe se instalan sobre o vecinalmente a las estrías. Y por último, conocer la tela. ¿Qué le va a dar a esa paciente entonces? Ah, tiene un pupe. ¿Ya? ¿Y qué hago? No sé. No. ¿Qué le va a dar? Levante la mano. Levante la mano. ¿Usted quería? Ya. Antihistamínico oral. ¿Cuál? Porque está embarazada. No, pues antihistamínico, no corticoide. ¿Qué antihistamínico usa usted en el embarazo? Más viejo, el hilo negro. La clorfenamina. A pesar de que no es muy potente, ayuda un poco a sedar a la paciente porque no tiene buena concentración en piel. ¿Ya? Pero supongamos que le ayuda. ¿Pero qué más le da? ¿Betametasona dijo? ¿Dijo o no dijo? ¿Corticoide tópico de qué potencia? ¿Hidrocortisona? ¿Prednicarbato? ¿Fluticasona? ¿Mometasona?
betametasona, clobetasol, dipropionato de betametasona, ¿cuál? Recuerde que su paciente está embarazada, no es llegar y echarle, ¿ya? Corticoides de muy alta potencia o de alta potencia, no se olviden que son el clobetasol y la betametasona cuando viene en pomada. Cuando viene en crema, la betametasona baja de grado, porque el vehículo de un corticoide le hace cambiar su potencia. Lo mismo que si la paciente se aplica la crema, o en este caso el corticoide, sobre una piel previamente humedecida, porque la penetrancia es mejor. Por lo tanto, lo ideal es darte una ducha larga con agua tibia para que te disminuyan los síntomas de picazón, sécate con cariño y después, y con agua pura, ojalá sin mucho jabón, ni menos licenciar esas cosas con olor, ¿ya? Y después, aplícate este corticoide, y si fueran no muchas las lesiones, la paciente es muy obediente, además podría pedirle que se envuelva con la guatita con alusa plástica o alusa foil, porque la oclusión, y eso lo tienen medido los yankees, la oclusión con estos plásticos mejora aún más la potencia del corticoide y por lo tanto te ahorra tiempo de tratamiento y la paciente se mejora más rápido. Yo lo hago con mis pacientes en psoriasis, les pido que se apliquen el corticoide y después se envuelvan con alusa plástica y ellos me dicen, no, qué raro este gallo, y el otro día dice, oye, qué buena la plastiquita, doctor, me gustó, porque realmente los americanos tienen el plástico hecho a la medida, pero nosotros ocupamos el rollo de blusa porque estamos en Chile, pero en el fondo sirve. Entonces, corticoide de alta potencia, ¿no es cierto? 2 veces al día, porque si le aplica 10 veces al día no sirve. Los estudios dicen que son 2 veces al día, da lo mismo que 3, 4, 5. Así que 2 veces al día, mañana y noche, envuelto con alusa, sobre una piel previamente humedecida, más un antihistamínico y con eso, y así esperamos que nazca la guagua. Y uñas cortas y todo lo demás para que no se... ¿ya? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con el curso de obstetricia, ahora va a presentar Alfonso Batz, alumno de 5º año de medicina, sobre embarazo tardío, la consejería adecuada y los riesgos asociados. Démosle un aplauso. Bueno, muy buenas tardes. La presentación. Bueno, yo les voy a hablar un poco del embarazo tardío, sus riesgos y la consejería adecuada. Primero, los temas a abordar básicamente son la definición de embarazo tardío, los aspectos epidemiológicos, las principales causas de embarazo tardío, por qué en el fondo la mujer ahora se embaraza tardíamente, los riesgos, las enfermedades concomitantes, los beneficios, recomendaciones y consejería. Primero, a modo de definición, tenemos una interrogante, ya porque el embarazo tardío no está claramente definido, pero lo que sí sabemos es que la mujer desde los 25 años comienza una disminución de la fertilidad y sobre los 35 años ya tenemos una aceleración de esta infertilidad. Por lo tanto, el embarazo tardío lo vamos a tomar como mujeres que se embaracen después de los 35 años, ¿ya? La causa principalmente de esta disminución de la fertilidad es por un envejecimiento ovárico. Bueno, esta tabla, perdón, este gráfico muestra la... Ahí sí. Muestra la probabilidad de embarazo natural por edad. Vemos que a partir de los 22 años, en un mes, una paciente tiene un 26% de posibilidades de embarazarse de manera natural. Si esto nosotros avanzamos alrededor de los 35 años,
vemos que hay una disminución ya bajo el 20%. Y esta gráfica, también apoyando la anterior, muestra la tasa de abortos espontáneos que tiene una paciente de acuerdo a su edad, y sobre los 35 años ya tenemos que los abortos espontáneos van sobre el 20%. Y si vemos antes de los 35 años, es bajo el 20%. ¿Ya? Por lo tanto, claramente, la fertilidad después de los 35 años comienza a disminuir. Dentro de los aspectos epidemiológicos, nosotros vamos a encontrar que el embarazo tardío es una condición en aumento, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí tenemos lo que son unas tablas extraídas desde el MinSal, donde lo que encontramos... Ahí sí, ando mal con la... estas tablas que en el fondo extraídas desde el MinSal, que habla de los nacidos vivos según la edad de las madres en Chile, ¿ya? Y vemos que esto es desde el año 1990 al año 2011, ¿ya? Y vemos que el estrato de pacientes de 35 años y más hay una tendencia al aumento. Ya comenzamos con 29.291 pacientes que tienen recién nacidos vivos, y en el año 2011 41.312. Por lo tanto, la tendencia va al aumento en este estrato, ¿ya? Y yo diría que estas cifras son más aún, ¿ya? Porque hay que recordar que los embarazos en etapa tardía tienen un gran porcentaje de aborto, ¿ya? Y que en estas tablas no están graficados. Ahí sí. Si esto lo extrapolamos a la región de los lagos, la tendencia es la misma, ¿ya? Solo que en los últimos años ha habido una disminución en este estrato, pero la tendencia sigue siendo al aumento, ¿ya? De embarazos en esta etapa. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas de embarazo tardío? Básicamente, la postergación del embarazo por un cambio, podríamos decir, epidemiológico por parte de la mujer, donde hay un cambio de mentalidad, ¿ya? Hay una postergación del embarazo por el ingreso al ambiente laboral, ¿ya? Esta es una de las principales causas por la cual la mujer actualmente se embaraza tardíamente, ¿ya? Sin embargo, hay otros elementos que también importan en esto, que es el envejecimiento de la población. Actualmente tenemos una pirámide poblacional invertida, ¿ya? Por lo tanto, hay más mujeres mayores de 35 años, y por el bajo porcentaje de uso anticonceptivo en la edad de mujeres de edad avanzada, por lo tanto se embarazan. Este gráfico también es bien interesante, donde encontramos las uniones conyugales, ¿ya? Desde el año 1900 hasta el año 2000, ¿ya? Y aquí vemos que en el año 1900 las mujeres se casaban a los 22 años, las mujeres y los hombres a los 26. Esto comienza a descender en la época del 60, donde las uniones conyugales son a temprana edad, pero luego, desde el año 1960 al 2000, esto aumenta, ¿ya? En el caso de las mujeres, 25 años, y los hombres, 27 años, ¿ya? Por lo tanto, la maternidad va posterior 3 años normalmente, ¿ya? Actualmente, si esto lo extrapolamos al 2014, seguramente estaríamos hablando de 2 años más. Bueno, lo importante, ¿cuáles son los riesgos que tiene una mujer que se embaraza tardíamente? Primero, los embarazos de edad tardía tienen igual tipo de complicaciones que un embarazo de edad temprana, ¿ya? Pero lo importante es que existe un mayor riesgo. Existen los mismos tipos de complicaciones, pero en estas pacientes embarazadas hay un mayor riesgo. Hay complicaciones obstétricas por edad, y hay factores coexistentes, que es muy importante: gestación múltiple, paridad alta y condiciones médicas crónicas que tienen este tipo de pacientes, que no las tienen las pacientes de edad temprana. Los abortos espontáneos. Bueno, también en esta etapa hay un aumento de la tasa de abortos espontáneos. Esto por una disminución de la calidad ovocitaria, ¿ya? Es decir, estas pacientes, los últimos ovocitos van a tener una menor calidad porque están expuestos a sustancias ambientales que muchas veces son nocivas, ¿ya? Y cambios en la función hormonal.
¿ya? Los abortos generalmente son entre la 6ª y 14ª semana de gestación. Aquí tenemos otra tabla donde vemos básicamente el porcentaje de aborto de acuerdo al rango etario, ¿ya? Y vemos también desde los 35 a los 39 años comienza a aumentar, ¿ya? Y esta es la misma gráfica que habíamos visto anteriormente, donde en la edad de los 35 años en adelante comienza a haber riesgo de aborto mayor al 20%, y ya si vamos a los 40 años, 44 años, sobre el 50%, y sobre los 45 años ya llegando sobre el 90%. El embarazo ectópico es otro riesgo que tienen estas pacientes, ¿ya? Y existe, lo importante del embarazo ectópico es que existe una morbimortalidad materna importante, ¿ya? Existe 8 veces más riesgo de embarazo ectópico en este tipo de embarazadas. Y aquí tenemos la tabla anteriormente, pero evaluando lo que son los embarazos ectópicos, de acuerdo a los porcentajes, los cuales son mucho más bajos que en el caso de los abortos espontáneos, pero sobre los 35 años también tenemos un alza. También existe otro riesgo que son las anomalías cromosómicas, principalmente los riesgos de aneuploidía, ya, donde destaca la trisomía 21, la trisomía 13, el triple X y el síndrome de Klinefelter, ¿ya? Dentro de esta, la que se lleva el 50% de los casos es la trisomía 21, ¿ya? Y estas aneuploidías generalmente se producen por un estrés oxidativo de carácter acumulativo, se agota el número de ovocitos normales, como había comentado anteriormente, y hay un acortamiento de los telómeros de los ovocitos, ¿ya? Lo que en definitiva a nivel celular provoca que no existe una disyunción, una separación a nivel cromosómico, y se producen estas trisomías. A nivel de las malformaciones congénitas vamos a tener que existe un mayor riesgo de malformaciones congénitas, ¿ya? Las cuales pueden estar dadas por una aneuploidía, las anteriormente descritas, o también pueden estar dadas por malformaciones congénitas independientes de aneuploidía, ¿ya? Y cuando hablamos de estas malformaciones congénitas independientes de aneuploidía, la más importante es la malformación cardíaca. Esto es un punto importante, las enfermedades concomitantes, ¿ya? Estas pacientes de edad tardía van a tener más enfermedades concomitantes que una paciente de edad temprana que se embaraza, ¿ya? Dentro de esto encontramos el cáncer, obesidad, patología cardiovascular, patología renal y patología autoinmune, ¿ya? Las cuales, estas enfermedades hacen que estas pacientes tengan 2 a 3 veces mayor tasa de hospitalización, de cesáreas y de complicaciones relacionadas con el embarazo. El tabaquismo, no sé si tomarlo como una enfermedad, ¿ya? Una adicción, pero el tabaquismo, lo importante es que genera un aumento de la morbilidad perinatal y un aumento de la muerte fetal, ¿ya? Claramente todos sabemos que esto es en todos los rangos etarios, ¿ya? En todos los rangos etarios genera esto, pero en los grupos de edad tardía existe mayor riesgo de que se presente, ¿ya? Finalmente, una de las enfermedades concomitantes más importantes es la hipertensión y la diabetes mellitus, muy asociada a la obesidad, que actualmente es una epidemia a nivel mundial. La hipertensión predomina, la hipertensión crónica sobre los 35 años en el embarazo, y en las primíparas la hipertensión es inducida por el embarazo, es mayor el porcentaje, ¿ya? Y la diabetes mellitus también vamos a tener que aumenta la pregestacional como también la gestacional. Ahora, los beneficios, existen ciertos beneficios en los niños hasta los 5 años en embarazadas en edad tardía, como son menor lesiones no intencionadas, mejores tasas de inmunización, desarrollo del lenguaje, desarrollo social y estabilidad emocional, ¿ya? Recomendaciones. ¿Qué es importante? Estas pacientes en etapa tardía deben ser vigiladas como un embarazo de alto riesgo, y en especial si es que existe alguna asociación de hipertensión
diabetes u obesidad. La consejería que se le puede dar a una paciente que está en etapa tardía, ya que se quiere embarazar o está postergando su embarazo, es comentarle los altos índices de infertilidad que existen a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, si posterga su embarazo sobre los 35 años, existe mayor dificultad de que quede embarazada. Comentarle también el desarrollo de enfermedades médicas crónicas que puede tener ella. Consejería en el deseo de embarazo, igualmente hablar de lo que es tener un índice de masa corporal adecuado, ¿ya? Que no consuma tabaco, alcohol, en el fondo una consejería preconcepcional. Y informar de las complicaciones más frecuentes en el embarazo tardío, de lo que hemos estado hablando recientemente. Eso, muchas gracias. La pregunta, si tienen preguntas, y la pregunta que les voy a hacer a ustedes, ahí levantan la mano, es: ¿desde qué edad se considera embarazo tardío? ¿Quién? Ya, aquí. 35 años. 35 años, correcto. Así es. 35 años. Pero no sé. Ahí estamos. Muy bien. Pasamos al coro. Preguntas, dudas. Doctor. ¿Así nomás? Sí. No, básicamente felicitarte, me gustó tu presentación. Sé que no tuviste mucho tiempo, pero la verdad es que me dio una muy buena impresión. Así que eso. Y hacer un comentario también sobre lo que estamos viendo hoy en día, como respecto a es la opción de vitrificación de ovocitos en pacientes que están postergando su embarazo. Muchos pacientes hoy en día se está ofreciendo, hay algunos centros en donde se está ofreciendo ese servicio, y así que le paso el dato a todas las estudiantes de medicina que pretenden postergar, que muchas de ellas van a ser que están afectando. Correcto, sí, importante destacar lo que dice el doctor. Actualmente, si es que hay una postergación en el fondo del embarazo, existen diversas alternativas. Una es la vitrificación de los ovocitos en etapas tempranas, cuando los ovocitos ya tienen una buena calidad, o actualmente lo que también se hace es la ovodonación, ya en el fondo que son ovocitos que se donan de otras pacientes que donan, o a veces va a un tema comercial, pero también son alternativas en caso de que realmente vemos que la incidencia está aumentando, o sea, el embarazo tardío es una realidad y hay diferentes alternativas para tratarla. Uno es la vitrificación de los ovocitos y la otra la ovodonación. Eso. Muchas gracias. Bueno, ahora aprovecho de invitarlos al coffee, que pasen un momento.